Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero, el día de hoy, pues debemos hablar de este nuevo término con el que seguramente, así como otros a lo largo del sexenio, nos lo van a estar repitiendo hasta el hartazgo y hasta que lo tengamos hasta la coronilla. El tema de la pobreza franciscana. No le bastó al presidente hablar de austeridad republicana, de los tiempos aquellos del juarismo, en donde había que ser austeros en el gobierno y que lo quiso retomar como una de estas poses presidencialistas de un López Obrador al que no le va a hablar más que en su añejo discurso, porque en los hechos está muy lejos, muy pero muy lejos de aplicar el tema de la austeridad republicana. Pero ahora apareció de buenas a primeras para decir que íbamos a pasar a un grado mayor de esa austeridad a la pobreza franciscana, que nos lleva, por supuesto, a pensar en esa humildad, en esa sencillez en la que viven o vivían los monjes franciscanos. De la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Y bueno, pues en ese sentido resulta absurdo que el mismo día que él lo planteó, ese mismo día haya cenado con los empresarios, pues que creo son los de mayores beneficios a lo largo del sexenio, que más han recibido de las bondades de la 4T, y que ahí en una cena pues les haya dicho: señores, ¿qué creen? Que les voy a pasar la charola para que me digan con cuánto se van a mochar, porque necesitamos para la rifa de este año. Y de a cómo la charola, el pase de charola: 20, 25, 50 o más millones de pesos tenían que comprometerse en ese momento. Pues todos dispuestos a ayudar y también pedirle a todos los mexicanos pues que nos ayuden. Les puede beneficiar la suerte. Vaya que sí es un cobro de piso a cambio de los que seguramente han sido favores multimillonarios que han recibido, porque de otra manera habrían salido indignados. Nadie se atreve a cuestionarlo. ¿Pero en dónde fue esta cena? Pues en Palacio Nacional. Porque en Palacio Nacional es en donde vive el hombre que habla de la pobreza franciscana, en uno de estos tantos absurdos. Pero al día siguiente se reunió con sus funcionarios para ver cómo lo iban a implementar. Y por ejemplo, llegó Marcelo Ebrard en una flamante Suburban blindada del año con autoescolta atrás, y en donde dice uno, pues ¿dónde está la pobreza franciscana? Cuando además presumió el presidente un día antes que en su gobierno no se había comprado un solo auto nuevo. Quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. Pues autos no, pero camionetones sí. Vaya, de ese tamaño es el cinismo. Pero en estos mismos días, no sé si todas estas declaraciones no son más que cortinas de humo para tratar de evadir lo principal, porque se dio a conocer el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, y en este se habla de que tan solo la Secretaría de Energía recibió 45,000 millones de pesos adicionales a lo que estaba presupuestado. 45,000, que ¿a dónde van a ir? Pues a Dos Bocas, que está resultando mucho más cara de lo que se había dicho. Pero también les llegaron 20,000 adicionales, 20,000 millones de pesos adicionales. ¿A dónde creen ustedes? A 2 secretarías. Seguramente si usted es maquiavélico se va a dar cuenta y va a saber a cuáles se refiere. ¿Qué es lo que le vale madre al presidente? Y lo ha demostrado: la salud y la educación de los mexicanos. Entre las 2 secretarías les mocharon 41,000 millones de pesos, mientras
A las otras les agregaron las millonadas de las que ya hablamos. Pero, por si esto fuera poco, porque esto no termina nada más con sus caprichos, con sus berrinches, sino que además ha hablado de que pues ya les va a quitar los viajes al extranjero a los funcionarios. ¿Cuántos millones de pesos podrían gastarse? Para darnos una idea de las medidas absurdas que ha tomado el presidente, por ejemplo, en materia de energía y en materia de combustibles, el gobierno mexicano subsidia el precio de la gasolina. Sabemos que el precio de la gasolina sería mayor si no se subsidiara. Bueno, para tener una idea de esto, 90 millones de dólares diarios es lo que el gobierno subsidia diariamente entre gasolina y diésel. 90 millones de dólares diarios. Bajo esa lógica, analicemos lo que nos cuesta a los mexicanos, porque ahora es otra nota que tendrá que ser escándalo, porque el IEPS, que es un impuesto que nosotros pagamos cuando consumimos gasolina, bueno, pues este impuesto ya llegó a grados de negativo. ¿Por qué? Porque es más grande el subsidio que lo que reciben por el impuesto de la gasolina, lo cual le va a pegar a las finanzas. Y de ahí esa desesperación de hablar ahora de esta pobreza franciscana, que yo insisto, es un absurdo, es una estupidez, pero al final, sobre todo, es una consecuencia de tantas barbaridades y ahora querer tapar el sol con un dedo, cuando sería muy fácil frenar estos excesos en Dos Bocas, estos excesos en el aeropuerto Felipe Ángeles y en muchos otros, como el caso del Tren Maya. Así que podríamos tener la solución de otra forma, pero no, hay que pegar a donde más duele y apretar en donde no tendría que apretarse, sino realmente en esos, de verdad, que no se les puede llamar de otra manera, derroches absurdos y estúpidos del gobierno de López Obrador. Pero bueno, él sigue con sus rifitas y es increíble que ya vamos en la tercera y nadie sea capaz de levantar la voz y decirle, señor, ya párele, porque nos está usted tomando el pelo. Y por otro lado, de manera muy breve les comento que el gobernador del estado hizo mención y reclamó a los medios poblanos por no haber denunciado en su momento el saqueo a los museos de Puebla que se dio durante el morenovallismo. Ahí sí quiero ser muy puntual. Que se ponga el saco a quien le corresponda y a quien le quede. Pero en el caso de intolerancia, llevamos una década completa denunciando los excesos, sobre todo las raterías que se dieron y la forma en la que pues desaparecieron muchas piezas, y nosotros en intolerancia, a manera de notas informativas, de reportajes, de columnas y de primeras planas, lo hemos denunciado hasta el cansancio. Cuando se señale a quienes guardaron silencio, que se voltee a cualquier lado, pero no hacia intolerancia, porque aquí hemos sido muy puntuales en esa denuncia, como en muchas otras del morenovallismo, como fueron pues los temas de la rueda de la fortuna, como fueron los del teleférico y todos los errores que se cometieron, todos los daños patrimoniales que sobre algunos inmuebles históricos de Puebla. También denunciamos los excesos con el trenecito Puebla-Cholula. Hablamos de la desmedida forma en la que nos estábamos nosotros endeudando a través de las figuras de las PPS. Hablamos también de los derroches en dinero por el excesivo uso de los helicópteros, que bueno, hablar de helicópteros en ese sentido, pues sabemos en qué terminaron las historias, pero en su momento denunciamos la primera compra de los Agusta, por ejemplo. Y así como eso, muchos, pero muchos excesos más del morenovallismo, que ahí pues sí que nos registren, porque nosotros hemos sido muy puntuales, muy analíticos y hemos presentado pruebas y elementos que si en su momento las demás autoridades no hicieron caso, me da gusto que ahora
el gobernador lo haga y que lo hagan las autoridades de Puebla y que lleguen hasta las últimas consecuencias. Pero si alguien lo dijo primero, fue intolerancia. Yo ahora los quiero invitar para que vuelvan